Urgente. Berlín no solo pide, exige ataques militares directos contra aviones rusos. Es un ultimátum que empuja al mundo al abismo, a una confrontación que podría cambiarlo todo para siempre. Mientras el caos se apodera del políticamente turbulento región y la sangre fluye sin control, las élites de la OTAN y el complejo militar industrial frotan sus manos, amasando fortunas incalculables a costa de la vida y el futuro de millones de personas inocentes. ¿Es esta una escalada accidental, un paso en falso, o el inicio cuidadosamente orquestado de una guerra directa de la OTAN contra Rusia, diseñada para destruir cualquier orden existente? La verdad más aterradora es esta: mientras Donald Trump es desmantelado desde dentro y sus propios aliados se vuelven en su contra, países como Canadá, Reino Unido y Australia dan la espalda a la entidad sionista, reconociendo a Palestina. Esto revela un quiebre global que nadie anticipó. No te pierdas los secretos que cambiarán para siempre tu visión del poder global y del futuro que nos espera. ¿Desde dónde nos acompañas en este momento crucial? Déjamelo saber en los comentarios. Más de la mitad de las embajadas de Estados Unidos en el mundo carecen de embajadores. Este impactante vacío diplomático no es un simple descuido administrativo, es la manifestación de una parálisis profunda. Ni es la herida abierta de una superpotencia que deja a millones de sus ciudadanos desprotegidos, a los intereses nacionales sin voz y a la estabilidad global peligrosamente en el aire. Los golpes, internos y externos, no cesan para Washington. La prestigiosa publicación Político ya no lo oculta. Acusa directamente a Trump de destruir la diplomacia estadounidense de forma sistemática y deliberada. Tras 8 largos meses, la situación es crítica. Más de la mitad de las embajadas vitales, aquellas que representan la influencia y la seguridad de Estados Unidos en puntos clave del planeta, siguen sin un liderazgo claro, sin un embajador nombrado. Esto, camaradas, no puede ser un accidente fortuito, es un síntoma de un control asfixiante, una desconfianza radical en su propia estructura. Los diplomáticos estadounidenses, voces silenciadas y ahora reveladas, denuncian con angustia un ambiente de control implacable dentro del Departamento de Estado. Hablan de un monitoreo constante de sus comunicaciones, de sus correos. Hay un temor palpable, una sombra que se cierne sobre cada decisión, el miedo a represalias. Esta purga interna, esta desmoralización, debilita la columna vertebral de su política exterior. Mientras su diplomacia se desangra, Europa se revela con una audacia inédita. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha sido clara, tajante y determinante. Y anuncia públicamente que la Unión Europea no tiene intención alguna de aplicar los aranceles completos, las sanciones comerciales draconianas que Washington exige contra potencias como India y China. Europa actuará en sus propios intereses, afirma con una convicción inquebrantable von der Leyen. Estas no son palabras vacías, son una declaración formal de independencia económica y política, un rechazo frontal y directo a la hegemonía estadounidense, una señal inequívoca de que el viejo continente ya no baila al son de la Casa Blanca, y la humillación no se detiene en Bruselas. En el otro extremo del mundo, los talibanes, con una audacia impensable hace apenas unos años, se atreven a responder a la demanda de Trump de devolverles la estratégica base aérea de Bagram con una amenaza directa. No es un no rotundo, es una advertencia escalofriante. Prometen cosas malas para Kabul, graves consecuencias si se les presiona. Qari Fasihuddin, el temido comandante en jefe del ejército talibán, eleva el tono con palabras que resuenan con desafío. Los que trajeron a los extranjeros aquí los gobernaron. Eran cobardes y débiles. Ahora, confiando en el gran Alá, no tenemos miedo de nadie. Estas palabras, queridos oyentes, no son solo una amenaza velada. Son un grito de desprecio abierto, una burla al poder de la supuesta única superpotencia mundial. La administración actual parece perder el control a una velocidad vertiginosa, tanto en su propio patio trasero como en el escenario global.
sus propias filas se quejan amargamente, sus aliados más cercanos se apartan con determinación, sus viejos enemigos se envalentonan sin tapujos. El prestigio, la influencia y la credibilidad de Estados Unidos se desvanecen a marchas forzadas, ante los ojos de un mundo asombrado. ¿Podrá la Casa Blanca recuperar su influencia o estamos presenciando el colapso, el desmoronamiento definitivo del imperio de Trump bajo el peso insoportable de sus propias políticas erráticas y destructivas? Mientras Trump es acosado en casa y en el extranjero, otra potencia mundial exige señales claras y amenaza acciones militares. Y permanezca atento para entender quién es y qué significa este escalofriante desarrollo para todos nosotros. Alemania ha interceptado un avión de reconocimiento ruso sobre el Báltico y ahora exige derribar aeronaves de Rusia. Esto no es solo una amenaza en el aire, es la chispa de una conflagración que arrastrará a millones de familias europeas a la guerra, a una tragedia continental sin precedentes. El partido CDU-CSU de Alemania, con una agresividad alarmante, ha propuesto públicamente acciones militares que incluyen directamente atacar y derribar aviones rusos. Este llamamiento no es una retórica vacía, es una peligrosa hoja de ruta, un plan claro para arrastrar a Europa a un conflicto abierto y directo. Alemania, justificando su temerario plan, afirma haber interceptado un avión de reconocimiento ruso, Il-20M, sobre el Báltico, alegando una operación sin plan de vuelo. Esta es la excusa que utilizan para su belicismo. Al mismo tiempo, Estonia ha denunciado repetidas violaciones de su espacio aéreo por parte de aviones MiG rusos, una acusación que ha escalado hasta el Consejo de Seguridad de la ONU. Una reunión urgente ya está programada para el 22 de septiembre, a petición expresa de Tallinn, lo que subraya la seriedad de la situación y la presión occidental. Un portavoz de Berlín lo dejó claro con una frase que resonó en todas las cancillerías. El Kremlin necesita una señal clara para detenerse. ¿Pero qué señal clara buscan realmente? Un derribo. Jürgen Hart, una figura clave del grupo parlamentario CDU-CSU y experto en política exterior, lo ha verbalizado con una claridad inquietante que no deja lugar a dudas. Estas provocaciones e inspecciones rusas solo cesarán cuando respondamos con firmeza a todas las incursiones militares. Hart no se detiene ahí, va mucho más allá, advirtiendo que las violaciones rusas se intensificarán pronto con bombardeos e incluso con la llegada de soldados al terreno. La visión que pintan es escalofriante. En lugar de buscar la desescalada, se está construyendo, pieza por pieza, el escenario de una confrontación directa y letal en los cielos de Europa. Una guerra abierta en nuestra casa. Esta estrategia no es solo provocadora, es imprudente. Ignora por completo las advertencias claras de Moscú sobre las líneas rojas y el innegociable derecho a la autodefensa. La propuesta de derribar aeronaves rusas es, en esencia, un cheque en blanco para el caos, una declaración de guerra encubierta que podría encender la mecha de un conflicto de magnitudes impensables, arrasando con la paz en el corazón de nuestro continente. Están empujando deliberadamente a la región hacia el abismo, ignorando por completo las devastadoras consecuencias de sus acciones irresponsables. Están jugando con el futuro de todos nosotros, y el riesgo, señores, es inminente y aterrador. La pregunta que Europa debe hacerse ahora es si está preparada para pagar el precio de una confrontación aérea directa con una potencia nuclear. Esto no es solo un simulacro, y lo que viene después de esta escalada aérea te dejará sin aliento. No te lo pierdas en nuestro próximo informe. 3 potencias occidentales clave han reconocido al Estado de Palestina, desencadenando la furia de Israel. El eco de esta decisión resonará en las calles, transformando la vida de millones en una pesadilla de incertidumbre y violencia inminente. Canadá, el Reino Unido y Australia han optado por este paso drástico. El primer ministro canadiense, Carney, ofreció una asociación para construir un futuro pacífico para ambas partes, una visión que suena utópica en este contexto. ¿Es ingenuidad o una calculada provocación? El primer ministro australiano, Anthony Albanese,
justificó la decisión reconociendo las aspiraciones legítimas y arraigadas del pueblo palestino. Pero, ¿a qué costo para la seguridad regional? Desde Londres, el primer ministro británico, Starmer, afirmó que el reconocimiento no es un regalo para Hamás, y agregó: «Seré sincero, Hamás es una organización terrorista brutal. Nuestro llamamiento a una solución real de dos estados es la antítesis de su visión aborrecible». Palabras vacías ante una realidad donde los hechos hablan más fuerte. Sin embargo, Israel no tardó en condenar estas acciones. El primer ministro Netanyahu respondió con vehemencia: «Los países que reconocen el Estado palestino, con ello, animan al movimiento terrorista Hamás». Una verdad incómoda que Occidente prefiere ignorar. Para Israel, esta es una traición, un acto que valida a quienes buscan su destrucción. Sienten el abandono de sus supuestos aliados en un momento de máxima vulnerabilidad. Jerusalén advierte que tal reconocimiento solo fortalece la agenda terrorista y hace inviables las fronteras indefendibles para su seguridad. El riesgo es real. Las vidas israelíes están en juego por decisiones ajenas. El futuro de Oriente Medio, ya de por sí volátil, se desgarra entre promesas de paz y amenazas de escalada. Una peligrosa dualidad. Una doble moral patente, donde la política prima sobre la verdadera estabilidad. Las potencias occidentales, bajo el pretexto de una solución de dos estados, parecen ignorar la cruda realidad de la región, alimentando un conflicto que solo beneficia a ciertos intereses. Intereses ocultos, quizás económicos o geoestratégicos, se anteponen a la vida humana. Esta maniobra diplomática divide aún más a la comunidad internacional. Se crea una brecha irreparable entre naciones y se socava cualquier intento de consenso. ¿Acaso se subestiman las consecuencias de estas decisiones unilaterales? La historia nos ha enseñado que la imprudencia en tales asuntos tiene un precio muy alto, pagado con sangre. El mapa de poder global se reconfigura ante nuestros ojos, con movimientos que desestabilizan aún más la ya frágil balanza. Estamos presenciando el colapso de viejos órdenes, sin saber qué horror nacerá de sus cenizas. La esperanza de una solución pacífica se diluye ante la retórica incendiaria y las acciones que, lejos de calmar, solo echan más leña al fuego. La paz, una palabra hueca en labios de quienes la sabotean activamente. Lo que Occidente presenta como un paso hacia la estabilidad, para muchos es una invitación al caos, un aval a las fuerzas extremistas, una miopía política que podría costar billones de dólares y miles de vidas. ¿Es este reconocimiento un verdadero paso hacia la paz o el detonante de una guerra aún más catastrófica en el corazón de Oriente Medio? Manténgase con nosotros para entender cómo, mientras esta controversia en Oriente Medio arde, un escándalo totalmente diferente sacude a Rusia, donde el choque entre la fe y el conocimiento llega a un punto crítico. Un influyente clérigo ruso ha declarado públicamente que todos los problemas de la gente provienen de la educación. Imaginen un mundo donde el saber es la raíz de la desgracia, donde el progreso intelectual es una condena. Esta visión amenaza no solo el conocimiento, sino la esperanza de una generación. El arcipreste Andrei Tkachev, una figura con considerable influencia y poder de convocatoria, ha desatado un terremoto ideológico en el corazón mismo de la fe. Su afirmación es categórica: los problemas vienen de los educados, una frase que resuena con alarma profunda. Tkachev no se detiene en insinuaciones. Su postura es una declaración de guerra abierta contra la razón y la búsqueda metódica del conocimiento. Él califica, sin tapujos, a la vasta mayoría de los científicos como fanáticos ateos. Estos eruditos, según su visión apocalíptica, confían ciegamente en las matemáticas, y al hacerlo niegan de facto la existencia misma de Dios. Es una acusación gravísima que busca socavar los cimientos mismos del pensamiento científico y moderno, arrastrando a la sociedad a una era de oscuridad intelectual. El clérigo fue más allá, señalando a figuras históricas de inmensa estatura. Mencionó específicamente a Charles Darwin, padre de la evolución, y a Adam Smith, teórico de la economía moderna. Tkachev los presentó como eruditos, cuyas ideas, en su opinión,
están arruinando el mundo. Esta es una afrenta directa a siglos de progreso, a la lógica y al pensamiento crítico que ha forjado la civilización. La respuesta, sin embargo, no tardó en llegar de un lugar inesperado pero crucial: la propia Iglesia Ortodoxa rusa. La institución, en un movimiento poco común y cargado de significado, se vio forzada a refutar públicamente las controvertidas declaraciones de Tkachev. La Iglesia ofreció una perspectiva diametralmente opuesta. Para ellos, los verdaderos problemas no residen en el conocimiento ni en la incansable búsqueda de la verdad. Al contrario, atribuyeron las dificultades a la debilidad de la fe de los individuos. Y esta contradicción interna expone una profunda fisura en el seno mismo de la institución religiosa. No es solo un debate teológico, es un conflicto ideológico palpable que sacude las bases de la identidad rusa. Incluso desde la Duma estatal, el Parlamento ruso, se alzó una voz autorizada. Un respetado diputado, Oleg Smolin, emitió una advertencia clara y contundente. Smolin aconsejó directamente a Tkachev abstenerse de evaluar el trabajo de los científicos. El mensaje era inequívoco. Cada esfera tiene su propia competencia y valor intrínseco. Smolin no dudó en defender vehementemente el valor inalienable del conocimiento. Explicó con claridad meridiana que el conocimiento revela la verdad y comprende la naturaleza en todo el mundo. Y luego añadió con lógica aplastante: la mayoría de los científicos, al menos, no interfieren en los asuntos de la Iglesia. Y es poco probable que la Iglesia interfiera en los asuntos científicos. Tampoco saldrá nada bueno de ello. Esta declaración es un llamado a la prudencia, al respeto mutuo entre disciplinas y a la coexistencia pacífica de la ciencia y la fe. Sin embargo, este choque de visiones, esta tensión creciente entre la fe dogmática y la razón crítica, no es un mero desacuerdo académico. Está gestando una profunda ansiedad, una preocupación real sobre la dirección ideológica y cultural de la sociedad rusa. Podría redefinir la educación, la ciencia y la identidad misma de la nación, con consecuencias impredecibles para todos. ¿Pero quién define ahora el camino para la sociedad, la fe ciega o el implacable escrutinio del conocimiento? Este dilema apenas comienza, y lo que sigue es aún más inquietante, revelando cómo esta batalla ideológica podría reconfigurar el destino global. Más de 100.000 estadounidenses se congregaron tras la trágica muerte de Charlie Kirk. Su fallecimiento repentino, resultado de un ataque brutal, ha dejado un vacío inmenso y una ola de preguntas sin respuesta en el corazón de América. Esto no es solo la pérdida de un hombre, es un ataque directo a las voces que desafían el consenso establecido. Charlie Kirk no era un personaje cualquiera, era una fuerza imparable en el movimiento conservador. Su voz, su energía, movilizó a una generación entera de votantes jóvenes, millones de ellos, hacia las urnas en apoyo de Donald Trump. Kirk fue el arquitecto detrás de una red de activismo sin precedentes, un estratega cuyo trabajo era crucial para el futuro político de un país dividido. Su repentina muerte, el 10 de septiembre, no fue un accidente, fue un ataque directo, un golpe calculado contra aquellos que se atreven a desafiar el statu quo. El dolor y la indignación resonaron por todo el país, culminando en un acto de despedida masivo en el State Farm Stadium de Arizona, un evento que congregó a más de 100.000 almas afligidas. Esta no fue una simple reunión, fue una declaración, una demostración de fuerza y lealtad que pocos líderes pueden convocar. La presencia de figuras como Donald Trump, J.D. Vance y el magnate Elon Musk, bajo medidas de seguridad equiparables a un Super Bowl, no solo destaca la estatura de Kirk, sino que también subraya la vulnerabilidad de las figuras públicas que desafían el establishment. Esta es una tragedia que nos afecta a todos los que creemos en América. Esta cita, que encapsula el sentir de los asistentes, adquiere ahora un significado mucho más profundo y ominoso. No es solo una pérdida personal, es un atentado contra la esperanza de millones. Y la revelación del sospechoso, Tyler Robinson, de 22 años, con su confesión de querer aislar a Kirk por su supuesto odio, enciende todas las alarmas.
¿Qué es este odio que justificó un acto tan brutal? Es el odio por defender ideas que van en contra de la narrativa dominante. Esto se alinea con una tendencia preocupante, el intento sistemático de silenciar las voces disidentes, de borrar del mapa a quienes no se ajustan al pensamiento único. La narrativa del odio se ha convertido en una excusa conveniente para la represión política. La base conservadora, la base de Trump, ha perdido a un líder irreemplazable en un momento crítico, un momento donde cada voz cuenta, donde cada estratega es vital. Estamos ante una escalada sin precedentes, una guerra de ideas que ahora se libra con ataques físicos. ¿Podemos realmente creer que este incidente fue el acto aislado de un joven confundido? ¿O es parte de un patrón más grande, orquestado para desestabilizar y sembrar el miedo entre los opositores al poder establecido? Las preguntas son incómodas, pero las respuestas son esenciales para entender el futuro de esta nación. La verdadera batalla aquí no es solo por la justicia para Kirk, sino por el derecho a la libre expresión y la supervivencia de las voces conservadoras en una nación polarizada. Pero las implicaciones de esta tragedia van mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Y en nuestro próximo segmento desvelaremos la verdad oculta detrás de este ataque y quién realmente se beneficia de este silencio.